Algunas dudillas de contabilidad, hombre, Lorena, si son fáciles, sí. Yo no sé el tipo de supuestos, los tipos de problemáticas que está contando en esto. Entonces, eso es para que haya las cotizaciones y de ahí sacas lo que va a la cuenta del organismo de seguridad social a acreedores. Pero tenéis que recordar lo de la base de cotización y que se pone en cada una. A ver, si son cosas sencillas, sí les puedo ayudar. Si son problemáticas en concreto, yo no me acuerdo de todas. Vale, yo también tengo que mirarme las cosas, no soy el ordenador de una nave espacial. No, desde luego que no, ¿eh? No. Lo que pasa es que de repetirlo tantas veces, pues uno se le queda. Bueno, a ver. Ya os puse las notas de los exámenes de la semana pasada. No sé si las habéis visto. A ver, os puse una aclaración a todo el mundo de que la nota del examen no tiene por qué coincidir con la nota final que aparece en el boletín. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta lo de los trabajos y lo de la asistencia y todo eso. Entonces puede haber personas que a lo mejor hayan sacado un 8 en el examen y que luego a lo mejor después en el boletín vean un 5. Es decir, hay personas que, por ejemplo, hay actividades que no me han enviado, ¿vale? Porque a lo mejor faltaron precisamente ese día y no me la han enviado. Entonces, obviamente, pues eso le baja la nota. O si, por ejemplo, no has venido a todas las clases y si no has venido al 70% de las clases, eso, por ejemplo, en la actitud se ve reflejado. ¿Me explico o no? Incluso hay una persona, ¿vale?, que ha suspendido precisamente porque no ha entregado los trabajos y, por ejemplo, pues no está metiéndose en los foros. Entonces, pues yo le bajo la nota por eso. Por eso es la importancia de que vengas a clase, ¿vale? Incluso hay actividades que a lo mejor, aunque yo siempre les pongo algo, están, ¿cómo decirlo?, tan mal de que digo, mira, pues... Entonces, pues le baja, ¿vale? Le baja la nota claramente, ¿vale? Entonces, yo se lo digo para que no se lleve una sorpresa, ¿vale? De todas formas, pues las notas se imprimen y luego pues se entregan. Y si las personas pues no están aquí y no las pueden recoger, pues se les llama a la secretaría para que las puedan recoger. ¿Vale? ¿Ok? ¿Entendido? ¿Sí o no? Bueno, a ver, ¿les sorprendió la actividad de los gestos? ¿Lo han visto? ¿Lo han hecho? ¿Hay algunos gestos o información gestual con respecto a la comunicación que les haya sorprendido? ¿No? No es que vayamos a verlo ahora, sino simplemente si ha habido alguna cosa del el documento que les puse que les haya, a los vídeos y al documento que les puse también, Yanira. ¿Eh? A ver, yo les puse una cosa que ponía aquí, el lenguaje corporal. Y les dije, tienen que hacer una actividad identificando algunos de los gestos que ustedes tienen que decir. Y además estaban los vídeos. Entonces, simplemente les estoy preguntando que si hay alguna de los gestos o alguna de las cosas que se hacen en los gestos que les ha sorprendido en el sentido de que la comunicación que infiere de realizar ese gesto, ¿o no? ¿Les ha sorprendido o no? ¿Hay alguno que le haya llamado la atención? ¿Hay alguno que a lo mejor ustedes hacían o lo han recibido o lo han visto y que no sabían qué significaba eso? ¿Explico? Lo que quiero es que ustedes me digan algo, sí o no. Pues díganme algunos ejemplos. El cuello, ponerse las manos en el cuello. ¿Y luego qué te sorprendió? Que se le hace a mucha gente.
Hombre, ahora te fijas más cuando la gente está hablando, no la posición. Exactamente. Pero yo, por ejemplo, En un entorno, entonces, o sea, eso... te fijas lo que hace la gente, no sé, porque ya no sabe. Claro, pero muchas veces lo que pasa, tú te fijas en lo que hace la gente, pero resulta que muchas veces no te miras a ti misma. Y entonces hay veces que sin querer nosotros hablamos y hablamos de lado, y entonces eso está dando información a la otra persona. Bueno, a lo mejor sí lo sabe, ¿vale? No, Pedro, todavía no ha terminado, si quieres todavía la puedes entregar. Y entonces, claro, como nosotros no nos vemos a nosotros mismos, pues resulta que nosotros, pues, resulta que no nos damos cuenta. Entonces, muchas veces, en el ciclo, cuando se hacía esto presencial, había una actividad que era coger una cámara de vídeo, sacar a una persona de aquí, y entonces ver los gestos que sin querer hace. Entonces, tú te fijas y tú dices, de hecho, la de cosas que tú haces, y sin querer el cuerpo te delata. Y entonces las otras personas, si saben un poco de esto, pues lo pueden percibir. ¿Vale? Luego, por ejemplo, aquí Janine también dice sobre lo que decía la teoría de Amy Cloud sobre gestos que te pueden hacer poderosos. Y después también en el vídeo, gestos que hacen las personas poderosas. No sé si fijaron, pues, lo que hacían, por ejemplo, este señor, el señor de Israel y el señor que ya murió de Palestino, cuando iban a entrar en una puerta y ninguno de los dos quería entrar primero porque eso significaba algo, ¿vale? Entonces hay un montón de pequeños detalles que sin querer los hacemos y que esos gestos pues nos dan información, ¿vale? Entonces va a ser muy importante porque cuando veamos el tema de atención al cliente, vamos a jugar básicamente todo lo que hemos visto antes. Va a ser como una especie de mix otra vez en el que haremos cosas nuevas, pero que también mixaremos muchas de las cosas que hemos ido viendo antes. Y entonces, pues en atención al cliente, pues si ustedes ya saben o tienen información sobre la comunicación gestual, pues entonces veremos qué gestos se deben hacer y obviamente qué gestos no se deben hacer. Porque obviamente, cuando tú estés atendiendo a un cliente, no te vas a poner con los brazos cruzados. Yo quería decir una cosa. Por ejemplo, cuando tú estás atendiendo a un cliente, se supone que el cliente no debe estar estas cosas de los gestos. Pero sí. Si tú lo sabes, si tú lo sabes, lo tienes que aplicar. Vale, yo lo voy a intentar, pero claro, eso es como Claro, pues para eso tú tienes conocimiento sobre ello. Obviamente, a un cliente que te esté hablando enfurecido o enfurecida, porque puede ser también, aunque no me gusta la palabra clienta, ¿vale? Tú obviamente no puedes ponerte así y mirando para el suelo. Bueno, el sometimiento. ¿Vale? Obviamente, tú sabes, tienes que estar controlada y entonces a base, como dice Elena, a base de palos, un poco digamos que tú aprendes, pero tú tienes el conocimiento de decir, mira, yo tengo que mantener mi postura, por eso también una de las razones por las cuales, me parece que en el primer tema te les dije, vamos a hablar un poco de los clientes y la tipología de clientes. Y entonces, pues hay determinadas tipologías de clientes que tú tienes que tener claro de que no puedes dejar, entre comillas, a chantarte. Es decir, tienes que ser asertivo o asertiva y entonces defender tu postura. Entonces, la tienes que defender con tus palabras, pero también la tienes que defender con hechos, pero también la tienes que defender con tus gestos. Hombre, también tienes que hacer a tus pasos. Que esa es otra. Yo trabajo siempre con mostradores, o sea, que pongan las manos con la mostradora, a gente que pasa así, te ponen los lados y le dicen. Yo me he encontrado con personas, yo trabajo detrás del mostrador, y personas que te ponen los codos y los brazos encima del mostrador y se abalanzan hacia ti y tú estás en el ordenador y entonces te ves la cara de la persona prácticamente encima. Entonces como te agobia. ¿Qué hace? Por ejemplo, Elena se va para atrás, ¿vale? No puede decir eso tampoco. No. No, ustedes se van a reír, pero yo sonreía siempre. Y era en un servicio de salud, eso lo decía, en un hospital. Y siempre sonreía. Entonces había personas que le caía mejor, había personas que le caía peor porque no entendían, se me daban como miradas raras. Pero
Es que es una cuestión de que con los gestos, con la actitud, tú delatas. Y entonces, Nuria, tú tienes que saber controlarte. Es que, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, tú dices, vale, voy a controlar una persona, no puedo así, no puedo comentar, Pues sí. Y estás pensando, no puedo así, no tengo que ser así, y entonces ya no eres tú misma. Lo que pasa es que para eso tienes que haber primeramente, digamos, entrenado en eso. Yo, por ejemplo, yo lo reconozco, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, me sentaron en una silla esta giratoria y sin que en medio de la entrevista, pues yo estaba acostumbrado en mi casa a girar hacia un lado hacia otro. De repente me vi moviéndome así también, porque no me controlé. Y entonces sobre la marcha yo me di cuenta de que no estaba haciendo algo correcto. Entonces, obviamente es difícil, Nuria, sí. Pero obviamente para eso yo te digamos un poco, les enseño las herramientas para que tú seas consciente de lo que sin querer tus gestos te hacen. Entonces tú tienes que, al igual que te acostumbras a hablar de una manera, al igual que te acostumbras a caminar de una manera, al igual que te acostumbras a comer de una manera, ¿verdad que hay muchas veces en que nosotros no comemos de manera correcta y nuestros padres nos dicen, coge el tenedor así, o coge el cuchillo así, o no tienes que tomar el... Es verdad que hay sitios que tú dices, oye, aquí esto hay que tratar de ver, y te pones esta, Pues... hay otros sitios que están con tus amigos y eso, Pero, por ejemplo, en una entrevista que tú tienes a mí, por ejemplo, una negra no quita, pero me llevas a mí, ¿sabes? O pulsera, es que te vas un poco con la pulsera, o con el reloj, pues no llevas reloj en ese momento. O lo llevas, sí. De todas formas, si más o menos vas a atender, vas a estar en un servicio de atención al cliente y la empresa, digamos que es más o menos, a ver cómo decirlo, es una empresa seria, por lo general, sí, ahora lo vamos a hacer, Ligia, no te preocupes. Por lo general siempre te dan algún tipo de curso, algún tipo de formación en la cual pues un poco, si es una empresa más o menos, En atención al cliente. el Corte Inglés te dice cómo tienes que hacer las cosas, Bueno, por no hacer publicidad. bueno. ¿Vale? Te dice cómo, o te dan un manual. Obviamente, después cuando estés directamente delante del cliente, O por teléfono. cambian las cosas porque vamos a estar nerviosos, está nerviosa, o como dice Nuria, se te olvida directamente, se te va la perola y resulta que hay cosas que vamos... a mí me dieron, toma, véndeme esto bolígrafo. Ay, Claro, sí. me dio el bolígrafo y yo lo le vendí, hombre, me lo compró, me dice, te lo compro. Pero claro, ya después me quedé con el bolígrafo, y una de estas que me pone el bolígrafo así. Y yo, ay, es que es difícil. Pues hay que entrenarse. Ya no me cogieron porque estaba con el bolígrafo. Después te comes la bola, Nuria, después dice, yo, hay que entrenarse. A ver, ¿han oído hablar de los roles? Es decir, las personas siempre vivimos en contexto social. Es decir, un contexto social es nuestra familia. Un contexto social es cuando estamos en el trabajo. Un contexto social es cuando estamos de marcha con nuestros amigos o amigas. Entonces, sin querer adoptamos roles. Y sin querer ese rol, digamos que entre comillas, el contexto social nos dice, entre comillas, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, lo que podemos decir, lo que no podemos decir. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estoy de la puerta del centro para afuera, tengo un rol, y cuando estoy de la puerta para adentro, tengo otro rol. Entonces, sin querer, tu cuerpo y tu mente se acostumbran, y si no se acostumbra, te tienes que acostumbrar. Entonces, es muy importante la información gestual que tú das cuando estás atendiendo al cliente, atendiendo a personas. Entonces, no puedes ser tú misma, tienes que ser más o menos como la empresa quiere, y como la empresa quiere que actúes. Entonces, pues tendrás que entrenarte. Sé que es difícil, un poco difícil, sí, pero se puede conseguir. Hay mucha gente que lo que hace es practicar el espejo. Ponete delante de un espejo y trata de actuar. La gente que va a un actor en un teatro está actuando. Pues pónganse delante de un espejo y actúe. Piensa en los gestos. Por eso muchas veces yo se lo dije, era una actividad que hacíamos, era grabar a otras personas para que vean, cuando se vean,
cómo están, digamos, mirando, cómo están moviendo las manos, a ver si están moviendo la pierna, ¿vale? Obviamente, si tú estás hablando y estás con un bolígrafo tiqui, 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 eso denota claramente que estás nerviosa o nervioso. Y la otra persona lo percibe, y como la otra persona lo percibe, está dando la información, y como está dando información, pues la otra persona en base a eso actúa. Pachorruga, sí. Entonces, en una de las entrevistas me dijeron, pero te veo muy tranquila, ¿no estás segura que...? Nuria, vamos a ver, en esos casos, Entonces, ¿qué hago? no, vamos a ver, Nuria, consejo que le doy a Nuria, consejo que le doy a todo el mundo. Primero, ustedes lo que tienen que tener claro, eso incluso yo se los comenté el año pasado, si no recuerdo mal, o fue en RCB o fue en GTH, en algún lado. A ver, cuando vayan a una entrevista de trabajo, primero lo que tienen que hacer es sobre qué es el puesto de trabajo. Por ejemplo, comercial, mecánico de coche, director financiero. Entonces, en base a eso, ustedes piensan qué cualidades como personas se les pide a ese puesto. Obviamente, a un comercial no se le puede pedir que sea pachorrudo. ¿Por qué? Porque el comercial lo que necesita es que tenga gran capacidad de comunicación y tengan gran vivacidad para buscar, por ejemplo, clientes. Pero obviamente a un relojero, pues obviamente lo que necesita es una gran no me sale la palabra, pero por ejemplo tiene que tener gran paciencia. Por ejemplo, ahí sí puede ser una persona más pachorruda, un relojero que tenga que arreglar un reloj, aunque también tiene que tener cierta capacidad de trabajar bajo presión, porque a lo mejor los clientes le están pidiendo los pedidos. Entonces, antes de ir a una entrevista, infórmense de qué es el puesto y piensen qué tipo de persona se requeriría en cuanto a personalidad para ese tipo de puesto. ¿Queremos una persona despierta o queremos una persona más pausada? ¿Queremos una persona que sea capaz de trabajar bajo estrés o sea una persona que no va a tener grandes presiones en cuanto a tiempo y trabajo? Esto, por ejemplo, cuando te pregunto, si tú eres muy que vas respondiendo, muy así, sí, pues tienes que empezar a... ¿Te gusta que tu trabajo sea monótono? No, a mí me gusta que sea variado. Porque si es monótono, que de esto no me saque, porque si me sacas algo variado, me gusta. Si tú quieres el puesto, tú lo que tendrás... Tienes que venderte en el sentido de que tú tienes que intentar decir aquellas cosas que se ajustan al perfil que ellos requieren del puesto, si tú realmente lo quieres. Porque a lo mejor tú dices, mira, yo lo quiero, pero resulta que no me voy a adaptar porque después yo sé que yo soy así. Estás un poco mintiendo. Pero entonces tú decides, yo voy a tratar de cambiar y adoptar ese rol cuando estoy en el puesto de trabajo para adaptarme al perfil, o voy a tratar de mentir para luego coger el puesto, pero después me voy a sentir mal porque resulta que no me voy a poder adaptar. Entonces, antes de ir a una entrevista, pues ver qué tipo de personalidad requeriría ese puesto. Aparte de las cosas de títulos y otras cosas. Como persona, yo no puedo pedir a un, yo qué sé, perdón por la expresión, a un dependiente de McDonald's en hora punta, no le puedo pedir a una persona pachorrúa. Porque en el McDonald's en hora punta, y no está haciendo publicidad, perdón por el nombre, ¿qué pasa? ¿Cómo está la gente? Así, lo que quiero es que la gente se haga rápido la hamburguesa porque se la va a llevar, se la va a comer y se larga. Tú no puedes decir que yo soy pachorrúo, ni te pueden ver cuando estás en la entrevista que seas pachorrúa y así. Tienen que ver esa, tú tienes que pensar, mira, yo no puedo dar esa imagen. Pero es que no todo lo da los títulos, no todo lo da que tú le digas, mira, yo sí, yo cumplo porque tengo estos títulos y tal, sino que después es la persona. Es lo que se llama, podemos llamar gestión por competencia. Si tú eres competente porque además has tenido una experiencia que te avala, ¿vale? Pero sobre todo es mucho el impacto que produce la persona en sí y la información que tú no dices.
Vale. Yo, por ejemplo, ¿ustedes dirían que yo soy tímido? Pues yo soy extremadamente tímido. Estoy aquí, delante de ustedes, intentando explicar cosas. Intentando no, consiguiéndolo. Consiguiendo que lo entiendan. Yo soy una persona súper tímida. Lo que pasa es que yo sé que cuando tengo aquí tengo que adoptar un rol de ser persona comunicativa, ser persona habladora, porque es una de las exigencias del puesto, transmitir, comunicar. Pero yo soy extremadamente tímido. Entonces, la cuestión es, tengo que adaptarme al perfil del puesto. Yo no puedo ser aquí pachocú y no decirles, mire, léense el manual nada más. No, tengo que explicarlo. Tengo que tratar de modificar mi comportamiento, aunque sea cuando estoy en ese rol. No sé si me explico. Si tú quieres el trabajo, lo tendrás que intentar, lo tendrás que conseguir. Si tú no lo quieres, pues obviamente muéstrate como tú quieres. Como tú pretendes que eres, o como tú eres. Pero obviamente, se lo repito, sin decir nada, cada persona da información. Y bajo mi humilde criterio, las mujeres sabéis captar mucho mejor la información que los hombres. Las mujeres ven a otra mujer o ven a un hombre y ya en 2 momentos ya lo han mirado de arriba abajo y ya están emitiendo un juicio sobre esa persona, ¿verdad? No. ¿Será que yo soy, no sé? Los Yo, hombres están volviendo iguales. no. Sí. Marcelo. Yo no conozco a una persona, Los chicos jóvenes, 2 minutos. Los de 30 años, yo digo por mi 29, así. Es malo porque tú crees por el pero podemos hacer por el mejor. Bueno, ya durante las clases que nos quedan volveremos algunas veces a hacer énfasis otra vez en la comunicación gestual y hablaremos otra vez cuando lo veamos en atención al cliente de la comunicación gestual. Entonces, yo les he abierto ya el tema de la comunicación escrita, que es otro de los grandes tipos de comunicaciones que hay. Incluso generaremos un debate aquí que va a ser comunicación escrita versus comunicación oral. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Qué creen que es mejor para las organizaciones? Pero eso lo pondremos como tema de debate. ¿Vale? Pues será un tema de debate. ¿Vale? A veces no por email las cosas. Bueno, es un tipo de comunicación escrita. Sí, esa es una de las grandes ventajas que tiene la comunicación escrita. ¿Vale? Entonces, aquí también iremos poniendo anexos, por ejemplo. Una cosa bastante importante en la comunicación escrita es que si la comunicación escrita te queda constancia, obviamente esa comunicación escrita se tiene que guardar de alguna manera. Y entonces, una cosa también bastante importante que también veremos en este tema es cómo archivar. Puede parecer una chorrada, pero yo he visto oficinas que es un absoluto desastre y para poder encontrar una cosa te pegas toda la mañana buscando un papel. Entonces, es tremendamente importante aún tener algún criterio rudimentario de organización de archivística. O preguntan, ¿cómo archivan aquí? También. Y te dicen, las facturas no hay que dicen, pero ¿cómo se ordenan? ¿Cómo ordenan? Te quiere decir que se ordena y dice, no, porque para buscar una. Bueno, pues ustedes están aquí para, digamos que si en algún momento pues van a una empresa y les dan la potestad para poder gestionar, por ejemplo, facturas, pues ustedes, aunque sea, tengan un criterio para ordenarlas. ¿Vale? Aunque sea eso, ¿vale? Criterios simples y tampoco demasiado complicados y que muchas veces son más lógicos de lo que parecen, ¿vale? Pero yo no sé si es por falta de tiempo o lo que sea, que muchas veces pues, y entonces es, pero vamos, fundamental tener siempre criterios de ordenación de documentos. Y en este caso, como la comunicación escrita va a generarse, por ejemplo, son documentos de papel, documentación, pues es fundamental tenerlos organizados. Porque al igual que ustedes son organizados y organizadas en su casa, ¿sí o no? Pues transfieren un poco a veces eso al trabajo. Aunque hay veces que, por ejemplo, donde tenemos los zapatos, tenemos aquí un batiburrillo, ¿no? Pero hay gente que es muy desordenada. Su casa es muy ordenada. Pero eso es como suele pasar a veces, que hay gente que es muy limpia en su casa y después en la calle
¿Vale? Bueno. Entonces, ustedes aquí tienen el tema. No será esta la única parte, sino habrá más partes que se las iré poniendo, ¿vale? Y entonces, aquí también, una cosa que también hemos ido hablando en temas anteriores, pero que también, pues, iremos haciendo algunas cosas también, será ortografía. ¿Vale? Porque no es, con ustedes no he visto demasiadas, pero he visto algunas faltas de ortografía. Y entonces, una cosa bastante importante es que no puede haber faltas de ortografía en las correspondencias que ustedes hagan. Yo no sé si todavía se hace, pero por ejemplo en el bachillerato hay una asignatura que era lengua y literatura, que si en un examen tenías más de 3 faltas de ortografía, podías tener un 10, pero resulta que no te aprobado. ¿Vale? Yo no sé si todavía eso se sigue haciendo, pero es fundamental. Y no solamente si pones G o J, que a veces se nos olvida, o por ejemplo si hay una H intercalada en medio, sino muchas veces también los acentos. ¿Vale? Que eso es importante. Por eso yo les he puesto aquí algunas páginas sobre ortografía para que, sobre todo esta que me he encontrado, por ejemplo aquí pone reglas y ejercicios, y verán que tienen aquí un montón de ejercicios, pican en uno y les aparece un montón de palabras, ¿lo ven? Puede parecer una chorrada. Cuento, ¿cómo va? ¿Con K, con C o con Q? Butano, no, butaca, perdón, va con C, con K o con Q. Caballo, y así. ¿Vale? Puede parecer mucha chorradilla, pero hay veces que, no sé si las ha pasado, que por ejemplo, garaje, a lo mejor no se acuerdan si las dos son con G, las dos con J, o una con G y una con J. O por ejemplo, ¿cómo se dice dentrífico? ¿Se dice dentrífico o dentífrico? Por ejemplo, ¿vale? Después están esas palabritas que muchas veces se nos van, ¿vale? Entonces se los he puesto ahí, aunque haremos también práctica de ortografía. Entonces les he puesto aquí una práctica de qué va esta práctica, para empezar a hacerlo y que no se nos haga tarde. A ver, hay una de las partes de la comunicación escrita, que obviamente son las cartas comerciales, ¿vale? No solamente las cartas comerciales, sino veremos más tipos de escritos. Entonces, ¿recuerdan que yo el año pasado yo les decía en OFA? ¿Recuerdan que estuvimos haciendo algún tipo de carta, algún tipo de escrito? Yo les decía que todas las cartas tienen tres grandes partes, que son encabezado, cuerpo y pie. Y luego otra cosa importante y que quiero recalcar este año otra vez es que aprendan a redactar. Hay veces que les dicen, haz una carta de pedido y la gente ¿qué pasa? Que le cuesta expresar en el cuerpo lo que dice ese pedido. No sé si les ha pasado. O por ejemplo van a hacer una reclamación o van a hacer una instancia en un organismo público y tienen que presentar una queja y resulta que no lo saben expresar, no lo saben escribir con, digamos, con la soltura y con la fluidez que sería deseable. Entonces, yo lo que quiero es que volvamos a practicar eso, ¿vale? Entonces, ¿de qué va la práctica de hoy? Es bastante sencillo. Por un lado, hay un ejercicio. Otra cosa importante también para la correspondencia y para la comunicación escrita son las abreviaturas. ¿Vale? Entonces, un ejercicio es, aquí les he puesto 3 frases y ustedes intenten poner en aquellas palabras que ustedes crean abreviaturas. ¿Vale? Luego, en el 2, hay frases con abreviaturas, pues pónmela
con lo que tú crees que tiene que decir la palabra total. Por ejemplo, voy a decir el ejercicio 1, por ejemplo, en nuestra factura número 18. Por ejemplo, ahí en esas 4 palabras, nuestra factura número 18, ¿podríamos poner alguna abreviatura? Podría ser. Nuestra podría ser NRA, por ejemplo. Ya veremos esas cositas. Pero, por ejemplo, número, podríamos poner N y un chirimbolito. ¿Vale? Por ejemplo, Saulo está diciendo FRA, NO 18 también. ¿Vale? Pues yo lo que quiero es que simplemente traduzcan esto. Abreviatura. ¿Vale? Luego el 2 al revés. Aquí, por ejemplo, la FAP, situado en el PO de Los Pinos. Pues, por ejemplo, la FAB, yo creo que ahí viene, ¿qué pone? Fábrica, ¿vale? Y situada en el paseo, puede ser, de Los Pinos número 26. ¿Vale? Pues me vayan traduciendo eso. OM es orden ministerial, exacto. Y luego, la tercera es, hay una tienda de muebles que se llama Muebles Canarias. Y aquí, el día 8 de octubre, solicita una solicitud de catálogo. ¿Vale? Entonces, simplemente yo lo que quiero es que cojan las 3 partes, encabezado, cuerpo y pie. Es decir, aquí, para hacer las primeras, no quiero que se extiendan. Simplemente quiero que me pongan un encabezado a ese supuesto documento en el cual vamos a mandar una carta a otra empresa pidiéndole catálogo. ¿Vale? Y los precios. Luego el cuerpo, que solamente podrían ser 2 líneas. Solicitamos los catálogos correspondientes a. Y me ponen eso. Y los precios. También queremos que nos remitan los artículos. Y luego un pie. ¿Vale? Luego hay otra carta aquí. ¿Vale? Y luego, en el ejercicio 4 es hacer una carta de pedido, que yo, si no recuerdo mal, en gestión logística y comercial creo que hicimos algo. O en OFA hicimos algo también de cartas de pedido. ¿Vale? Y luego es otra carta de pedido. Es decir, pero no se extiendan. ¿Vale? En este caso es sencillo. Hacen un encabezado. ¿El encabezado qué tiene que ir? Pues la empresa que está, digamos, remitiendo, que está enviando la carta. ¿Vale? El cuerpo, en el cual se dice lo que se quiere, y el pie, en el cual pues, hay una despedida de la empresa que se despide. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues eso simplemente es lo que hay que hacer. Pues venga. La gente de casa, las personas de casa, ¿lo tenemos claro? ¿De qué va la actividad? Ya en días posteriores, pues ya iremos haciendo cartas, digamos, que requieran, o que yo les pida, que requieran pues más enjundia o más desarrollo. ¿Vale? Lo que yo quiero es que se acostumbren a ir haciendo comunicaciones escritas.